Bueno, seguimos con el capítulo 8 y la arquitectura que vamos a ver es la arquitectura cliente-servidor. En este caso, a diferencia de la centralizada, tenemos computadoras. Computadoras que vamos a utilizar dentro de esta arquitectura para que corra el sistema que nosotros hemos desarrollado, por ejemplo. O sea que el programa en Java, en .NET, en cualquiera, en Python, puede estar corriendo dentro de nuestra computadora y accediendo a los datos que están en un servidor de datos, ¿no? Ese que tiene el tambor ahí sería el servidor de datos. Ahora fíjense que en esta arquitectura también, en esta infraestructura, puede haber clientes que se denominan clientes finos, o sea que su computadora no tiene mucha capacidad, ¿sí? Y clientes que se denominan cliente grueso, que sí tienen mucha capacidad, o sea que tienen mucha RAM, mucho procesador, etc. Con lo cual, es probable que en algunos casos podamos estar trabajando en nuestra computadora, ¿sí? Porque tiene mucha capacidad de cálculo, y entonces lo único que hacemos es acceder al servidor de datos, pedirle los datos, que nos devuelva esos datos y trabajarlos en nuestra computadora. Ejemplo, quiero un listado de todos los usuarios de la EPE, estamos trabajando, ¿eh? Este es el servidor, digamos, la infraestructura de la empresa provincial de la energía, ¿sí? Y es el sistema que tienen para facturar, que después lleva la factura a nuestro correo electrónico, ¿sí? O a nuestra casa si todavía nos llega en papel, de la factura. Y lo que queremos hacer es, qué sé yo, ordenarla por calle para hacer una distribución de las que son por correo físico, digamos, de las tiene que llevar el correo a la casa. Si nosotros le pedimos al servidor que haga todo ese trabajo, probablemente lo tengamos ocupado ordenando ciertos datos que con computadoras que tengan alta capacidad de cálculo directamente lo podemos ordenar en nuestra computadora. Entonces varía el formato de la sentencia SQL que vamos a mandar. ¿Por qué? Porque si nosotros le decimos select, apellido y nombre, dirección, teléfono, from clientes, vamos a suponer que se llama clientes la tabla donde está todo eso. Y nada más, es una cosa. Mandamos esa sentencia select al servidor, el servidor nos prepara los datos, nos envía los datos, y después en la PC los ordenamos, filtramos lo que nos queremos mandarle en un primer envío la documentación, etcétera, etcétera, y lo hacemos en la PC. En cambio, si yo le digo, le pongo filtros, le digo order by, etcétera, todo lo va a estar haciendo el servidor, con lo cual estamos cargando al servidor de alguna operación que a lo mejor no lo puede hacer. Distinto es que estemos en un cliente delgado, que no tenga mucha capacidad de cálculo, entonces ahí sí le hacemos hacer al servidor toda esa operación, ¿sí? O podríamos interponer, fíjense que acá hay otro servidor, hay un servidor que tiene un tambor, y hay un servidor que no tiene ese tambor, que es el servidor que se llama servidor de aplicaciones. Nosotros podríamos estar corriendo ese sistema, ese programa que estamos ejecutando para que acceda a los datos del servidor de datos, en otro servidor, un servidor de aplicaciones. Y entonces sí, dividir la arquitectura en capas. Fíjense, ustedes han trabajado, los que están haciendo algunas de las programaciones, algunos de los lenguajes de programación, en capas. La capa de acceso a datos estaría en el servidor de datos, la capa de aplicación estaría en el servidor de aplicación, físicamente me refiero, y la capa de interfaz estaría en cualquiera de las PC que estamos viendo ahí en este gráfico. Bien, al igual que en la otra infraestructura, en la infraestructura centralizada, nosotros podíamos acceder desde una red LAN o desde Internet.
Fíjense que acá vamos a tener un firewall para el servidor de aplicaciones, si nos conectamos al servidor de aplicaciones, y uno para el servidor de datos, si nos conectamos directamente al servidor de datos. ¿Se entiende más o menos cómo es esta infraestructura? Corremos el programa o la aplicación en nuestra PC, o la corremos en un servidor de aplicaciones y lo único que tenemos en la PC es la capa de acceso a datos, perdón, la capa de interfaz. ¿Sí? Accedemos Sí. a través de una red local, o la que tiene la nubecita, a través de internet. Bien. Si está todo más o menos entendido en el gráfico, vamos a los Profe, componentes. Sí, vuelvo. entonces es como que se separarían dos servidores, uno que tiene el acceso a los datos y el otro que realiza las operaciones. Claro, la lógica de negocio, ¿te acordás? Que en nuestra división en capas, ¿sí? Sería bueno que lográramos tener diferenciado lo que es la interfaz de la lógica de negocio, que sería la aplicación, y de la capa de acceso a datos, que sería justamente lo que hace, digamos, esta conexión con el servidor de datos. ¿Sí? Eso es lo que tratamos de hacer siempre cuando programamos hoy en día. Bien, ¿eso para qué es? Y para que después físicamente yo pueda implementar esas tres capas en tres lugares físicos diferentes. La PC del usuario, la interfaz, el servidor de aplicaciones, la lógica de negocio y el acceso a datos, obviamente, en el servidor de datos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien. Profe, Sí, un ejemplo común de esto no sería las páginas que corren PHP. claro, puede ser. Consulta que por un lado tenés la base de datos en SQL y después tenés el backend, que es toda la parte en PHP, Exactamente. que lo ejecutas en el servidor y después lo Que lo demás ejecutas en el servidor. Y esos son clientes finos, porque yo no claro, necesito nada potente. Porque justamente, seguramente. como no sé quién va a estar del lado del cliente, y puedo tener un cliente fino o un cliente grueso, no me conviene estar analizando a ver si va a ser fino, si va a ser grueso, lo que fuere. Claro, directamente Realmente lo mandás. mando ahí. Y Exacto, de hecho, hoy, con las aplicaciones en celular pasa eso. claro. ¿Mm? Pensá que no, yo no puedo estar ejecutando. A ver, hay celulares en que sí puedo estar ejecutando la base de datos adentro del celular, ¿sí? Sí, sí, obvio, Pero pero hay otros que conviene tener no. nada. Entonces yo no puedo estar pensando en, a ver, no, mi cliente se está conectando de tal cosa, entonces le doy tal cosa. No, Claro, no. ¿está? Bien. Bueno, continuamos entonces. Es interesante después cuando realmente esto lo pongan en práctica, acá no vamos a llegar a hacerlo, lo podíamos hacer en la facultad cuando teníamos un servidor disponible y se los podíamos mostrar, pero por ahí ustedes mismos pueden jugar un poquito, si tienen alguna PC de algún compañero, hacen que sea el servidor y se ponen a jugar de hacer el escritorio remoto para hacer una centralizada, o digamos, poner pública una base de datos como para poder accederla desde otro lado, desde internet o lo que fuera. Bien, entonces, tenemos un servidor central donde residen los datos en esta infraestructura. Tenemos arquitecturas que pueden ser de dos capas, donde tenemos la interfaz de usuario en los clientes finos y la interfaz de usuario y la lógica de negocios en los clientes que se llaman obesos o gruesos, y la arquitectura de tres capas, donde tenemos en el cliente la interfaz de usuario, el servidor de aplicación y la lógica de negocio, y siempre en el servidor central residen los datos. Lo que no cambia en esta infraestructura es que hay un único servidor donde residen los datos. Entonces vamos a ver lo que serían características funcionales y después ventajas y desventajas. Entonces, ¿qué hace el cliente? Porque decíamos que esta arquitectura se llama cliente-servidor. Entonces, ¿qué hace el cliente? Administra la interfaz gráfica. O sea, ya el servidor no se está ocupando de
todos los usuarios, darles interfaz gráfica a todos los usuarios que están conectados, lo cual mejora, digamos, la performance. Le permite aceptar los datos del usuario, hace la conexión con el servidor donde reside la lógica de negocio, que puede ser la misma PC si es un cliente grueso, digamos que si es un cliente potente, y una vez que termina, digamos, esa conexión y que el servidor devuelve los datos, y etcétera, le da el formato a los resultados recibidos. Eso haría el cliente. El servidor de aplicaciones, ¿qué hace? Procesa la lógica de la aplicación. Todo lo que tenga que ver con cálculos, con analizar datos, con todo lo que tenga que ver con, qué sé yo, hacer el cálculo de una facturación, lo que sea, dentro del servidor de aplicaciones. Administra la conexión con el servidor de datos. Si estamos separados, servidor de aplicaciones y servidor de datos, administra la conexión con el servidor de datos. Ahí también está la conexión. Genera y transmite las solicitudes al servidor de datos, ¿sí? O sea, ahí ya el servidor de la lógica de negocio dice, necesito la lista de los clientes. Entonces, pide la lista de los clientes con un select, el servidor de datos le devuelve al servidor de aplicaciones. Administra los errores que pueda brindar el servidor, todo lo que tenga que ver con integridad que está realizando el servidor, ¿sí? El servidor de aplicaciones tiene que recibir ese error y saber qué hacer con ese error. Bien, y recibe los resultados del servidor y los transmite al cliente para que el cliente le dé formato a los resultados definidos. Bien, ¿qué hace el servidor de base de datos? Gestiona el almacenamiento físico de la base de datos, igual que en el servidor, lo que hacía el servidor en la arquitectura centralizada. Acepta las conexiones a la base de datos de las aplicaciones que la solicita, con lo cual tiene que controlar la seguridad, tiene que controlar que el usuario que se conecta sea un usuario autorizado. ¿Se acuerdan de el tema de la concurrencia? Que decíamos, el aislamiento y la concurrencia para evitar los errores, etc. Bien, el que lo hace es el servidor. Igual que en la arquitectura centralizada, el acceso concurrente está administrado por el servidor de la base de datos. Y acá tenemos un temita con ese acceso concurrente. Cuando trabajamos de esta forma, cliente-servidor, se trabaja con lo que se llama modo desconectado. ¿Qué significa esto? Yo abro la conexión con el servidor, pido los datos, se los muestro al cliente, y el cliente a lo mejor está haciendo una modificación sobre esos datos. Pero una vez que yo recibí esos datos dentro del servidor de aplicaciones, o el servidor, dependiendo de cómo estemos, si es en 2 capas o 3 capas, el que tenga los datos para trabajarlo cierra la conexión. No mantiene esa conexión abierta durante toda la sesión. Con lo cual, cuando nosotros volvamos a conectarnos al servidor, por ejemplo, porque ese usuario estaba haciendo una modificación de los datos del cliente, tiene que hacer una verificación de si esos datos se mantuvieron de la misma forma en que se habían recuperado, porque cualquier otro usuario puede haber tomado esos datos y haber hecho una modificación en el mismo momento. Entonces, hay formas de hacer esa validación desde los lenguajes de programación y no se olviden de hacerla. Bien, se trabaja así porque de esa forma estoy liberando al servidor para que pueda trabajar más tranquilo, para que tenga más performance, para que no sea como una arquitectura centralizada, porque si no estaríamos trabajando como una arquitectura centralizada, que están todos los clientes conectados todo el tiempo, que se están realizando las operaciones, sin necesidad de cerrar o abrir ninguna sesión. Bien, entonces el acceso concurrente ahí es un poco más complicado, digamos, de que el servidor se dé cuenta de que estoy haciendo acceso concurrente. Tenemos que revisarlo nosotros desde la aplicación. Bien, procesa las solicitudes de manipulación de datos, o sea, todo lo que sea de ML, ya sea para insert, update, delete o select. Lleva a cabo la verificación de integridad, referencial, de dominio, de entidad. Lleva a cabo la recuperación de fallas y optimiza el procesamiento de las consultas y actualización. Básicamente
hace exactamente lo mismo que en la arquitectura centralizada. ¿Por qué? Porque tenemos todos los datos en un solo servidor de datos. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque también si se corta ese servidor de datos, estamos en dificultades. Bien. Aquí, ventajas y desventajas, fíjense que se agregaron algunas. ¿Por qué? Porque se agregó, además de, en el tema calidad teníamos el rendimiento, ¿sí? Y decimos dimensionamiento del servidor, clientes y conexiones de red, muy importante, en la arquitectura cliente-servidor. Esa ya estaba en la arquitectura centralizada como dimensionamiento del servidor, acá se agregó clientes y conexiones de red. Abajo tenemos también la que estaba en la arquitectura centralizada, que era servidor de base de datos únicos en cuanto a la disponibilidad y tolerancia a fallos de la seguridad, pero acá se agrega la dificultad de testing. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Si yo tengo una aplicación, esa aplicación la estoy corriendo en todas las PCs de mi organización. Son 200 usuarios. Esa aplicación, en un momento determinado, se le hace mantenimiento, se le agregan cosas, etc. Y esa aplicación ahora empieza a correr con su versión nueva. ¿Qué tendríamos que hacer si hacemos una modificación en la aplicación? Fíjense que en la centralizada esa aplicación vivía únicamente en el servidor, que había uno solo. En la centralizada estaba todo el servidor de datos y de aplicación en un solo servidor. ¿Qué pasaría en una arquitectura cliente-servidor si yo hago una modificación de la aplicación, ¿sí?, con respecto a cómo lo voy a ejecutar? ¿Qué pasa con esa aplicación nueva? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué tendría que hacer? Tenés que actualizar la aplicación en todos los demás lugares donde estás Exactamente. ejecutando esa aplicación y Ujú. después ver que funcione correctamente con la base de datos. Bien. En realidad, el primero tengo que testearla, ¿sí? Antes de Exacto. implementar, siempre acuérdense que hay que testear. No obstante eso, por alguna razón, en alguna PC, por cuestiones de sistema operativo, de seguridad, de lo que fuere, puede no estar ejecutando bien. Y tengo que validar que en todos esos 200 usuarios o lo que fuera que yo tengo esa aplicación corriendo, tenga la versión correcta de la aplicación que está corriendo. O sea que nuestra infraestructura tiene que tener algunos condimentos especiales. Verificar la versión de la aplicación que se está ejecutando contra la versión de la base de datos que está en ejecución, etc. O sea, tenemos que hacer algunos controles más que antes en la infraestructura centralizada no teníamos que hacer. ¿Está? ¿Se entiende esto? Tenemos que tener mucho más cuidado con el testing de la aplicación. Mucho más cuidado. Bien, como seguimos con el gestor de base de datos centralizado, seguimos manteniendo el mantenimiento de los datos en el mismo servidor de datos, con lo cual no hay problemas, y la seguridad, en cuanto a la integridad y la seguridad de accesos, también se sigue manteniendo porque el acceso a la base de datos está resguardado en un único lugar. Bien. Caso real, lo que hacemos con el Workbench, bueno, acá hay otra interfaz que es el SQL Manager Lite, que es otra aplicación igual que el Workbench, ¿está? Ahí había bueno, nuestro servidor en la facultad se llamaba Serverici, y jugábamos con conectarnos a MySQL a partir de las PC de los laboratorios, bien. Bien, ahora no lo estamos pudiendo hacer, pero es lo que hacemos. En realidad, en lugar de poner localhost, vamos a poner el servidor que está en la red, en una localización específica. Bien. Hasta acá llegamos con las arquitecturas centralizada y arquitectura cliente-servidor. Nos falta una arquitectura que es bastante más compleja, que me gustaría que la viéramos la clase que viene, si ustedes repasan un poquito esto,
después vemos entonces la semana que viene la arquitectura distribuida, que es la arquitectura que nos falta.